Ustedes saben que la primera causa de muerte a nivel mundial es el infarto de miocardio. El infarto agudo de miocardio. Entonces, por eso que en muchas unidades de emergencia poner mucho cuidado con los pacientes con dolor torácico agudo. Si es un dolor torácico agudo, mucho cuidado con esa persona. Hay que hacer un estudio, una serie de cosas para poder valorar a ese paciente. Entonces, en la parte respiratoria, el dolor torácico tiene muchas causas, ¿no? Desde lesión de tejidos blandos, una simple condritis, ¿no? El síndrome de Tisser, ¿no? Una condritis clavicular, esternal, una condritis, ¿ya? O lesiones en piel, ¿no? O lesiones en columna, dorsalgias, hernias dorsales, síndromes radiculares dorsales, que te pueden dar dolor torácico, ¿no? De origen osteomuscular. Luego de ello viene el dolor de las hojas pleurales, que es el dolor pleurítico. ¿Cuál es la característica del dolor pleurítico? Punzante. Va al otro lado. ¿Cómo? Se coloca Doctor, no. Empuñalada, ¿no? Lancinante. Lancinante, ¿no? ¿En dónde? En punta de costado, Sí. ¿no? Que se incrementa a la inspiración, ¿no? Eso está en el examen, ¿no? Ya ni te acuerdas. Bien, ¿ya? Es un dolor en punta de costado que se incrementa con la inspiración y que asciende hacia la parte superior, incluso puede llegar hasta el cuello. Dolor pleurítico. ¿Ya? Dolor pleurítico. Después, otro tipo de dolor, bueno, es un dolor pleurítico. También puede haber dolores, pero lógicamente, ustedes saben que el pulmón, la pleura visceral no tiene fibras sensitivas de dolor, ¿no? Ese dolor pleurítico que vemos es porque hay compromiso de la hoja parietal. Lo otro es el mediastino. El mediastino también puede ejercer un tipo de dolor retroesternal, sordo, ¿no? Opresivo, ¿no? Y dentro del mediastino también puede haber enfermedades del mediastino que puedan ser ocupantes y causar dolor. Y luego otra causa de dolor es en los ápices pulmonares, ¿no? No sé si han escuchado hablar de las lesiones de Panquas, tumor de Panquas, ¿no? Que son lesiones ocupativas, probablemente tumorales, que aparecen en el ápice pulmonar y que te comprometen el lado, ¿no? Se produce un edema del miembro superior y un síndrome de Horner, ¿no? Ese es el síndrome de Panquas, ¿no? Por ocupaciones en la vértice pulmonar, ¿no? Que también es una característica de dolor. Después, no hay otro más por dolor clásico que podemos ver, y vamos a la cianosis. En la cianosis, lo que normalmente se ve, hemos dicho que no es frecuente en los adultos ver la cianosis en los adultos con enfermedad respiratoria aguda. Eso es mucho. Mientras que los pacientes con enfermedad respiratoria crónica sí tienen ciertas características. O sea, el paciente con insuficiencia respiratoria crónica, por la misma hipoxemia, genera una serie de cambios fisiopatológicos en relación a las concentraciones de hemoglobina. Y eso tiene que ver, uno, con el incremento de la masa eritrocitaria. Otro tiene que ver con la poca oxigenación de las unidades de los hematíes al momento de pasar por la unidad capilar. De tal forma que ciertamente estos pacientes experimentan como una serie de cortocircuitos transpulmonares.
Entonces, muchos hematíes pasan sin ser oxigenados y regresan a la concentración. Esto hace que incrementen los niveles ¿de qué? No, la hemoglobina es el incremento de la masa eritrocitaria, pero cuando no se oxigena, la carboxihemoglobina es la que incrementa. Y eso estamos hablando de cianosis. Y eso te da la desoxihemoglobina. ¿Ya? Y eso es la carboxihemoglobina. Eso es lo que te da la característica de la cianosis. Entonces, cuando tú evalúas a un paciente con cianosis en el adulto, lo primero que tenemos que pensar es de que, bueno, un pequeño grupo podríamos decir, o hacer un paréntesis, salvo si el paciente tenga alguna cardiopatía, pues una comunicación de vasos grandes, un CIA, un CID, una cardiopatía cianótica, que no viven tanto, los pacientes no lo superan, ¿no? Pero sí, algunos llegan a ser adultos y son cianóticos, ¿no? Después hay un síndrome, no sé si han escuchado el síndrome de Eisenmenger. Sí, creo, ¿no? Por ahí. Ese síndrome de Eisenmenger es un incremento de la masa eritrocitaria a consecuencia de una hipertensión pulmonar crónica, que lógicamente se ve en pacientes con enfermedad pulmonar crónica, ¿no? La expresión de ello es lo que les decía, se produce un shunt transpulmonar y las unidades de hematíes van pasando sin ser oxigenadas a la vía efluvial. Entonces, estos pacientes van a tener un incremento en la masa eritrocitaria o van a tener una disminución del shunt transpulmonar a consecuencia de una enfermedad respiratoria crónica. Eso es expresión típica de los pacientes con cianosis. Entonces, estos pacientes tienen hipertensión pulmonar, pueden hacer acropaquias, hacen uñas en vidrio de reloj, hacen dedos en palillo de tambor y van a tener síntomas, ¿no?, de CO2 elevado. O sea, hay somnolencia, hay flapping, hay asterixis. Un paciente respiratorio cianótico es un típico paciente, por decir, con EPOC, enfisema-matoso, ¿no? Entonces, van a tener sintomatología de intoxicación por CO2. Son letárgicos, a veces estás hablando y se duermen. Terminan de almorzar y están dormidos. ¿Se encuentra? Propio de la elevación de CO2 a consecuencia de esa enfermedad respiratoria. ¿Se encuentra? ¿Sí?